El hecho de caer en la cuenta de que los celulares, smartphones, nos manipulan y controlan las 24 horas del día me pareció aterrador. Es algo muy común abrir el celular para ver la hora y darte cuenta de que pasaste 20 minutos scrolleando y terminaste viendo un video de un gatito disfrazado de Jedi. Ah, y encima nunca viste la hora. ¿Qué mierda pasó? Seguro que a todos les pasa, pero darte cuenta de que es algo casi inconsciente me empezó a dar miedo. Darme cuenta de que mi dedo se deslizaba casi con total autonomía al icono de Instagram me hizo temblar. Por alguna razón, recordé la vez que me di cuenta de que, más que querer, necesitaba un cigarrillo. Y eso devino en dejarlo para siempre. Algo que me daba placer se estaba convirtiendo en una necesidad, por lo tanto en una adicción, y eso me hacía esclavo. Entonces, a la mierda el pucho, lo dejé sin más. Tuve suerte, no todos la tienen. Con el smartphone me estaba pasando lo mismo, pero con la diferencia de que era prácticamente imposible de dejar. ¿Qué está pasando acá? ¿Peor que el cigarrillo? ¿Es imposible de dejar? ¿Es acaso la peor de las drogas? Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene problemitas? ¿Le pide ayuda a alguien? ¿Va al psicólogo? ¿Al médico? No. Lo googlea, me puse a investigar en internet y probablemente gracias al algoritmo conocí a un enigmático filósofo oriental, el enigmático es para darle un toque de mística, llamado Byung-Chul Han, quien habla, entre otras cosas, sobre la sociedad actual y profundiza en el impacto del smartphone en el mundo. Leerlo me trajo una aparente tranquilidad, porque dice que nosotros no somos los culpables, sino que el smartphone nos tiene atrapados en una aparente libertad. Dice que Google y Facebook son los nuevos señores feudales, y nosotros somos sus lacayos, trabajando en sus granjas digitales para entregarles nuestros datos, nuestra atención, que son su mercancía. Y sostiene que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde la competencia y la productividad son los valores supremos, y donde el yo se convierte en una empresa que se debe gestionar a sí misma. En este contexto, los smartphones se presentan como herramientas que hacen eso posible y nos permiten estar siempre conectados, disponibles y productivos. Pero, según Han, esta supuesta libertad y flexibilidad que nos ofrecen estos dispositivos se convierten en una nueva forma de servidumbre. Nosotros nos entregamos voluntariamente a ellos en un proceso que él llama autoexplotación. De esta forma, los smartphones se convierten en una especie de cárcel invisible donde nuestras vidas son monitoreadas, controladas y explotadas en beneficio de grandes empresas tecnológicas. Y aunque creamos estar en control de nuestros dispositivos, en realidad somos esclavos de la lógica del rendimiento y la productividad. Byung-Chul Han también señala que esta nueva forma de servidumbre es más peligrosa que la del feudalismo o el capitalismo clásico, porque es invisible y no ofrece una clara relación entre el explotador y el explotado. Así, las grandes empresas tecnológicas se presentan como aliadas y proveedoras de servicios que mejoran nuestras vidas, pero en realidad nos convierten en meros consumidores y objetos de sus estrategias comerciales. Además, desde el punto de vista de las relaciones, pasamos a ser un producto disponible en vez de una persona con la cual relacionarse, y en una relación humana directa hay ida y vuelta, hay reacción física, hay gestos, hay miradas, la voz del otro está presente. Hoy casi todas nuestras relaciones son unidireccionales y pasan a través del celular. Nuestros amigos dejaron de ser una presencia con una voz propia para convertirse en un producto que consumimos en las redes cuando queremos. Son amigos on demand. Vemos sus historias en Instagram, sus fotos en Facebook, y si necesitamos algo de ellos, les escribimos un mensaje por WhatsApp. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última vez que pasó por la casa de un amigo a visitarlo sin avisar? Claro, nadie consume un producto sin permiso. Pasamos de relacionarnos con el otro a consumirlo. El otro como individuo se transformó en una mercancía. Pero nadie nos obliga. Todo lo contrario. Este nuevo orden digital neoliberal no nos reprime, al contrario, nos alienta a opinar y a decir lo que queremos todo el tiempo. Más que impedirnos, parece obligarnos a expresar nuestra opinión a cada segundo. Y si lo pensamos bien, las llamadas interacciones, poner me gusta, no me gusta, opinar, responder, compartir, etc., son todas acciones que tienen que ver con la opinión. Entonces, lo único que hacemos con los smartphones todo el tiempo es elegir y opinar libremente, ponele, de estas interacciones,
salen los preciosos datos para los algoritmos donde le indicamos permanentemente cuáles son nuestros gustos, incluso a nivel subconsciente, para que éste nos ofrezca más consumos personalizados, retroalimentando el proceso para que nosotros volvamos a elegir y así obtener más datos para alimentar el algoritmo y reiniciar este loop interminable. Mientras más nos expresamos, más producto creamos. Si hablamos de control, el orden digital nos tiene agarrado de las pelotas. Además de las cámaras que vemos en todas las esquinas, nuestros celulares tienen cámara que nosotros mismos usamos para mostrarnos. Le dimos al algoritmo un identikit perfecto, fotos en todas las redes, y ni hablar de las aplicaciones para cambiar la cara y los filtros como el que te hace viejo y demás. Qué tierno. Pensaste que era gratis, ¿no? Pusiste la carita ahí, si te viste viejo, le pagaste con tu cara. Sumale a esto que la mayoría tenemos el GPS de nuestros celulares activo sin darle mucha importancia. Con lo cual el algoritmo, además de saber dónde estás todo el tiempo, sabe dónde te sacaste la foto, con quién estabas y qué hiciste. Porque te alienta a que lo publiques libremente en las redes. Antes de que te pongas conspiranoico y pienses en los Illuminati reptilianos del Vaticano, pensá que todo esto no lo maneja una corporación de hombres malos que conspiran para conquistar el mundo y que no te van a espiar a vos, Rodolfo, mientras tomás mate en calzoncillo mirando programas de Chimento. No. Es algo más complejo. Puede ser algo incluso mucho peor, porque no hay alguien que esté detrás de todo a quien podríamos señalar como el culpable. De hecho, todos, vos, todos, somos responsables. En parte. A todos nos fascinan los avances tecnológicos. Casi te diría que es lo que mal o bien hace avanzar a la humanidad. Y todos fuimos incorporando estas tecnologías porque nos hace la vida más fácil. Y es verdad. Pero el tema es que la dinámica capitalista incorporó todas estas prácticas tecnológicas y las usa para generar mercado a costa de nosotros, los usuarios. Para entender esta dinámica de la que habla Byung-Chul Han, me tuve que sumergir un poco más en los conceptos filosóficos que él citaba. Así me encontré con las ideas del filósofo francés Gilles Deleuze, que dice que toda sociedad funciona por flujos. Todos los individuos están interconectados los unos con los otros, conversando y dialogando, y así se transmiten flujos. De modo tal que una sociedad no es otra cosa que un devenir o una configuración de flujos. ¿Qué es un flujo? Es algo imprevisible, algo nuevo, algo creativo y disruptivo. ¿Qué hace la sociedad capitalista? Cada vez que aparece un flujo nuevo, el capitalismo establece una estrategia, una táctica para reterritorializarlo, para codificarlo, para entenderlo, para asimilarlo. Ahí recordé cuando todo comenzó, allá por los albores de Internet. No había algoritmos, ni siquiera tenías una cuenta de Google. Era todo anónimo siempre. Al principio no era un territorio asimilado por el capitalismo. De hecho, era denostado por el establishment neoliberal de los 80 y 90 cuando salió Internet. Y no era tomado en serio. Y así pudo ser, por un breve tiempo, un lugar de conexión libre donde todo el mundo podía expresarse y conectarse sin importar nacionalidades ni fronteras. Pero el capitalismo comenzó a actuar, como la gran maquinaria que es. Hubo unos intentos de desembarco del capitalismo que terminaron fracasando estrepitosamente. ¿Se acuerdan de las .com? Básicamente, el capitalismo hizo meterse en Internet de manera clásica, haciendo páginas web que eran empresas que cotizaban en la bolsa, que en su auge enseguida pasaron a valer millones, pero en cuestión de meses pasaron a valer nada. Y si el capitalismo se retiró momentáneamente, aprendiendo una valiosa lección. El capitalismo no había podido codificar correctamente al Internet, y por eso no pudo asimilarlo, pero había aprendido una gran lección. Hizo aplicar el viejo modelo de mercado, trasladándolo a Internet. Con la libertad que existía en la red, nadie quería pagar por cosas. O no cosas, diría más tarde Byung-Chul Han, ya lo veremos en algún momento, que eran gratis, cosas que eran gratis y libres, nadie quería pagarlas. Pero pronto contraatacaría en forma de neoliberalismo digital. En esta nueva forma de capitalismo, la Matrix se había actualizado, el capitalismo se dio cuenta de que no le debía cobrar por el uso de las tecnologías, sino que debía ofrecerlas gratis. Bueno, casi gratis. Solo te tenés que hacer una cuenta, pero nada más.
Por ahí le pega una miradita a algún dato de navegación tuyo, pero nada más. Alguna fotito que subas, o algún audio que mandes, pero es para mejorar tu experiencia. Pero acordate que todo esto es gratis, o no. Mientras solo teníamos internet en una PC, en un escritorio, en una casa, podíamos andar más o menos libres. Incluso con los primeros celulares que no eran smart, pero el tema fue cuando se popularizaron los smartphones. Ahí cambió todo. Entonces les decía que profundicé las ideas de Byung-Chul Han y me llevaron al concepto de sociedad de control, del francés Gilles Deleuze, que a su vez me hizo llegar a la sociedad disciplinaria, el concepto de Michel Foucault. La idea de sociedad disciplinaria se refiere a un tipo de sociedad en la que el poder y el control se ejercen a través de instituciones disciplinarias como la prisión, el hospital, la escuela y el ejército. En esta sociedad se establecen técnicas y prácticas disciplinarias que buscan regular y controlar los cuerpos y las mentes de los individuos, creando sujetos dóciles y productivos. El dispositivo disciplinario por antonomasia para Foucault es el panóptico. El concepto de panóptico se refiere a un modelo arquitectónico, a una metáfora para analizar las dinámicas de poder y control en la sociedad. El panóptico se basa en la idea de una prisión diseñada por el filósofo y jurista Jeremy Bentham, en la que los prisioneros están ubicados en celdas dispuestas en un anillo alrededor de una torre central, y la característica clave del panóptico es que la torre central está equipada con ventanas que permiten que los guardias observen a los prisioneros sin ser vistos. Esto crea un ambiente de vigilancia constante y potencialmente omnisciente. Los prisioneros, al no saber cuándo están siendo vigilados, internalizan la vigilancia y comienzan a regular su propio comportamiento. Foucault utiliza el panóptico como una metáfora para analizar cómo el poder se ejerce en la sociedad moderna. Sostiene que el panóptico representa una forma de poder disciplinario que se basa en la autovigilancia y la internalización de las normas, a través del sentimiento de ser observados, constantemente. Las personas modifican su comportamiento para ajustarse a las normas y expectativas establecidas por el poder. Conectando las ideas de Byung-Chul Han con otros filósofos, podemos ver entonces cómo los celulares nos someten a una nueva forma de control social que no son más que una evolución que parte de la sociedad disciplinaria de Michel Foucault y de la sociedad de control de Gilles Deleuze. De alguna manera se veía venir. En 1990, Gilles Deleuze ya hablaba de una sociedad de control en la que las tecnologías digitales, como serían los smartphones, se utilizarían para ejercer un control cada vez más sutil y flexible sobre la población. En lugar de imponer un sistema disciplinario rígido, como lo hacía la sociedad disciplinaria de Michel Foucault, la sociedad de control se basa en la monitorización y el control constante, lo que resulta en una forma de autocontrol y autoexplotación. De esta manera, podemos ver que los celulares actúan como un dispositivo panóptico portátil, una herramienta que permite la vigilancia constante y el control social a través de la autoexplotación. Al igual que en el panóptico de Foucault, donde la presencia del guardia en la torre central permitía controlar a los prisioneros, en la sociedad de control actual, los celulares nos mantienen constantemente observados y controlados, pero por nosotros mismos. En lugar de un sistema disciplinario que busca producir cuerpos dóciles y obedientes, la sociedad de control busca producir individuos flexibles y adaptativos que estén siempre dispuestos a trabajar y consumir. Los celulares, entonces, son una herramienta fundamental en esta lógica, ya que nos mantiene constantemente conectados y disponibles para el trabajo y el consumo, que es lo mismo. Para Byung-Chul Han, trabajamos de consumidores y a su vez somos el producto. En resumen, nuestro celular es un panóptico digital que transforma nuestro comportamiento, al igual que el panóptico de Foucault. Funciona solo si internalizamos el control y ajustamos nuestro comportamiento a las normas y expectativas establecidas por el poder. En este caso, el del neoliberalismo digital. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ser transformados y dominados por este orden digital? Bueno, lo primero que debemos hacer es abrir los ojos y tener conciencia de que el orden digital altera nuestro comportamiento. Debemos revisar nuestras conductas internalizadas con respecto a los smartphones y debemos hacerlo cada vez que los encendamos. No es sencillo,
sobre todo cuando el algoritmo nos engancha a nivel subconsciente, desde nuestras pulsiones inclusive. Tenemos que evitar que los celulares se adueñen de nuestras voluntades, pero para esto no es necesario salir a quemar todos los celulares. Estos ya son parte del funcionamiento de la sociedad. Hoy hasta podría ser difícil formar parte activa de esta sociedad sin ellos, pero lo que tenemos que hacer es recuperar el control sobre nuestras propias decisiones y cada vez que encendamos un aparato, estar conscientes del control que ellos ejercen sobre nosotros. Más allá de los smartphones, este orden digital requiere un acto de pensamiento lúcido y racional, y constante. ¿Será muy loco para contrarrestar los efectos nocivos de esta sociedad digital tengamos que aprender a pensar nuevamente? Ya que hablamos de Deleuze y de pensar, él decía que el acto de creación se encuentra casi fuera del pensamiento, en los bordes de la cordura, y también decía que son los flujos disruptivos los que pueden desestabilizar la dinámica capitalista. Y no hay nada peor para el capitalismo que un flujo creativo, que esté fuera de su territorio. Y como ya sabemos, el capitalismo, en este caso, este nuevo capitalismo digital, intentará reterritorializarlo. Pero ¿cómo podemos crear algo nuevo sin que sea reterritorializado? Necesitamos poder pensar por afuera de nosotros, y teniendo en cuenta que las sociedades se configuran por flujos que circulan entre los individuos, podemos pensar que si logramos formar un grupo o una comunidad donde conversemos, dialoguemos e intercambiemos pensamientos impredecibles, y así lograr un flujo que podría ser disruptivo. Según Deleuze, el acto creativo se encuentra fuera de nuestro propio territorio, de nuestra propia individualidad, con lo cual la única manera de crear algo nuevo sería configurando multitudinariamente interacciones reales que creen algo nuevo, que esté por fuera de la posibilidad de las individualidades que la conforman. Es decir, a través de un grupo heterogéneo de individuos que tengan pensamientos diferentes, interconectando estos pensamientos y encontrando puntos en común en sus intersecciones. A esta manera de pensar, Deleuze lo llamaba rizoma. Que lógicamente, un rizoma es una raíz, pero no una raíz de planta que se ramifica, sino un tubérculo. Un rizoma es una papa, básicamente. La papa o rizoma puede crecer indefinidamente sin una forma particular. No es como una raíz de un árbol con ramificaciones, que dicho sea de paso es semejante al pensamiento clásico, donde de un pensamiento troncal se van desprendiendo otros conceptos. El rizoma crece como un volumen, tridimensionalmente, donde todos los puntos están conectados entre sí, de manera horizontal y en múltiples direcciones. El rizoma es un sistema de conexiones y multiplicidades donde los elementos pueden conectarse en cualquier punto y generar nuevas conexiones de forma no lineal. No sigue una estructura ordenada y establecida de antemano, sino que se va expandiendo y modificando constantemente, a medida que se crean nuevas relaciones. Es algo dinámico que va cambiando todo el tiempo, por lo tanto es todo el tiempo disruptivo. La filosofía de Deleuze es movimiento, es devenir, es fluir. Fascinado con la filosofía de Deleuze, llegué a un punto que fue definitorio. Llegué a un concepto que me interpeló fuertemente. Deleuze veía el acto de creación como una forma de resistencia al capitalismo. La creación auténtica, según él, implica romper con las normas y estructuras establecidas, desafiando las convenciones y las expectativas impuestas por el sistema capitalista. Al buscar nuevas posibilidades y conexiones, el creador se rebela contra la lógica capitalista, de repetición y estandarización. Además, Deleuze argumentaba que la creatividad es una forma de escapar de los mecanismos de control y disciplina impuestos por el capitalismo. El acto de creación permite liberar el deseo y explorar territorios inexplorados, desafiando las restricciones y limitaciones impuestas por el sistema económico dominante. En este sentido, Deleuze consideraba que la creación podía abrir espacios de libertad y transformación dentro del capitalismo. Al inventar nuevas formas, ideas o conceptos, el creador desafía la lógica de la mercantilización y el consumo, abriendo la posibilidad de pensar y actuar de manera diferente. Después de todo esto me convencí de que algo tengo que hacer. Estoy cansado de que no suceda nada nuevo, de ver y consumir repeticiones. Ya lo vemos en el cine, las películas son todas remake, de la remake y películas repetidas. Ya hablaremos de esto, todas son básicamente la misma historia, según Borges.
En las redes son todos los contenidos similares, no hay nada que nos interpele, solo entretenimiento vacío. Nada es auténtico. Es hora de crear algo, algo nuevo. Entonces, juntémonos, conversemos, intercambiemos ideas, hagamos rizoma. Resistamos y lograremos ser independientes y verdaderamente libres. Te invito a crear algo nuevo. No sé qué va a ser. Esto es y tiene que ser un experimento espontáneo, rizomático, que crezca fuera de mi territorio, de mis límites. Para eso te necesito y los necesito a todos ustedes, con sus individualidades, con sus pensamientos, con sus diferencias. Explotemos esas diferencias para encontrar puntos medios, buenos encuentros, intersticios donde crezca el germen de algo nuevo. Lo nuevo está fuera de ustedes, está fuera de mí. Por eso necesito de su participación activa, con la que cuento para ver en qué deviene este ciclo. En los próximos videos iremos avanzando en algunas ideas y conceptos que me gustaría explorar. El eje de todo esto es aprender a pensar. Yo quiero aprender a pensar nuevamente. Y poder crear algo nuevo. ¿Qué será de este ciclo? No sabemos. Comenzaremos con lo que se me ocurrió llamar iteraciones. No habrán episodios lineales, cronológicos, sino un crecimiento repetitivo donde iremos yendo y viniendo para reforzar conceptos, revisarlos, conectarlos y haremos rizoma. Conjugaremos filosofía, cine, literatura, actualidad, música, pero también cocina, mecánica, esoterismo, lo que surja de nuestras asociaciones libres. Esto tomará la forma que pinte según la configuración que tomen nuestros flujos. Será en vivo, en video, por la red que sea, con el formato que decidamos. Serán muchas cosas, pero principalmente será algo dinámico. Y no será fácil de territorializar, les aseguro. Los espero la próxima. Gracias.